Bueno, ya vamos en el tema 4, la salvación es por gracia. Son convicciones que pues, debemos de abrazar, hermanos. Yo quisiera que si de repente alguien tiene una duda y dice, pues no me parece. Ahí como que no me gustaría eh, tener, ¿no?, esa convicción. Entonces pues echamos la plática allá afuera. Expulsado, no sé qué. Es la idea, que tengamos un mismo sentir y nos quede bien claro, ¿no? Por eso, pues es importante que veamos las citas bíblicas. Por obviar tiempo, solamente vamos a tratar de ver algunas. Pero ya en su casa es bueno que repasemos y leamos todas, así de vez en cuando. No quiere decir que agarres todo el día y te las avientes las 20 declaraciones, los 20 principios bautistas, porque sí son muchas citas, pero a lo mejor de repente agárrate una por semana o por mes, te avientas unas 2 y lees, voy a repasar qué es la salvación por gracia, porque hay algunos grupos evangélicos que no creen en esto, hermanos, o pueden tener algunas variantes, pero es necesario que lo tengamos por escrito. Dice lo siguiente: creemos que la salvación de los pecadores, número 1, es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo. Y nos vienen esas citas, pero vamos a ir a Efesios y a Romanos únicamente para que veamos por qué nuestra convención y como bautistas abrazamos este principio de que la salvación es por gracia. A mí se me hace que pues a veces un solo versículo pudiera respondernos, ¿no?, esa pregunta. Pero también, hermanos, créanme, hay más pasajes que podemos incluir ahí. Si tú lees las Escrituras y te topas un texto que contradice eso, pues sería bueno que hagas la observación a nosotros y pudiéramos entenderlo y estudiarlo más a profundidad. Pero créanme, más que nada nos vamos a topar a otros textos que no vienen ahí y al contrario van a reforzar esa idea. Fíjense lo que dice Efesios 2, 5 al 8. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Ese solo versículo 8 nos deja bien claro, pero implícitamente y en los versículos anteriores ya te está diciendo exactamente lo mismo. Si nos detenemos un poquito y vemos cómo dice en el 7, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, implícitamente está diciendo, no es por tu bondad, es solamente por la bondad de Dios. Y todo está redactado a manera de que Él se lleva la gloria. Vamos a ver también Romanos 3, los versículos 24. Aquí en la salvación por gracia, hermanos, va muy de la mano otra doctrina que tenemos, que es por fe y a través de Cristo Jesús. Y aquí lo vamos a ver. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Se fijan, siempre que hablamos de la gracia, va muy de la mano con la fe y con Cristo Jesús. Y aquí nos dice el pasaje, es gratuito. O sea, no es algo que tú diste algo a cambio, tú no lo compraste. El versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por eso nuestra convicción dice, batan de la mano la gracia y la fe. Y la fe es en Cristo Jesús, es en una persona. No podemos desligar así tan fácil eso.
Los reformadores es lo que creían, por eso las 5 solas implica eso. Solo por fe, es solo por gracia y solo a través de Cristo Jesús. Y casi siempre esas 3 cosas te las encuentras en un solo versículo. Cuando habla de la gracia, casi siempre te va a meter la fe y Cristo Jesús. Bueno, nuestra convicción como Iglesia Peniel, también vamos a creer que la salvación es por gracia porque no depende, número 2, de obras buenas que el hombre pueda hacer. Y aquí quisiera que vayamos a Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y tenemos también Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros recibimos a un adventista para que tenga membresía con nosotros en Peniel? Los adventistas creen en Cristo Jesús, lo ven como su Salvador, pero en cuanto a las obras, va a empezar a haber algo de diferencia. Entonces nosotros tenemos ya esto por escrito, es algo en lo cual vamos a buscar la unidad. Si alguien viene por su trasfondo generalmente de secta o hasta el catolicismo, batallan en esto. Es decir, caray, las obras de plano se quedaron fuera. Sabemos que no se quedan fuera, siempre van a estar presentes, pero no están en cuanto a requisito para tu salvación. Son producto de tu salvación. Entonces de aquí lo estamos dejando muy claro. El número 3, el único obstáculo para la salvación del hombre es la depravación inherente y rechazamiento voluntario de Cristo como el único Salvador. Entonces, vamos a leer estas citas. Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y estamos viendo, ¿no?, esa condición de depravación inherente. Tendemos a rechazar. El hombre, a pesar de que viene la luz, viene Jesús. El que no es salvo es porque le rechaza, hermanos. Tenemos también Romanos. De esa cita vamos a también a considerar Romanos en el capítulo 1, los versículos 28 y 29. Dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. Yo, hermanos, agregaría el 30. Dice: detractores, aborrecedores de Dios. Es algo que nos viene ahí. Pero si tenemos el contexto de por qué dijo Pablo esto, los primeros capítulos de Romanos, él quiere encerrar a toda la humanidad en esa categoría. O sea, todos tenemos ese obstáculo para la salvación. ¿Y qué pasa si rechazas? Ahí viene el número 4 de este apartado: el rechazamiento que le acarrea condenación eterna. Y tenemos esos pasajes, pero únicamente vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí se termina la declaración bautista en cuanto a la salvación por gracias. Lo quisieron resumir en 4 puntos. Primero tenemos que entender que es gratuita o por gracia. Implícitamente pues es que no depende de obras. Y también, ¿cuál es el único obstáculo? Pues el rechazo. ¿Qué pasa si lo rechazas? Pues te pierdes.
te pierdes y te ganas la ira de Dios, no por una eternidad. Pero pues tenemos que complementarla. Y aquí vamos a ver lo que nos dice la Confesión de Westminster. En el capítulo 14 de la Confesión de Westminster vamos a leer respecto de la fe salvadora. Vimos que la salvación es por gracia, pero siempre va unida a la fe. Dice, la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. Entonces es bueno considerar esto, hermanos, porque a lo mejor en esa parte que acabamos de pasar de la salvación por gracia a alguien le pueda quedar dudas. Pues sí entiendo que es gratuita, pero ¿cómo tengo la fe? Si va relacionada con la fe, ¿de dónde saco la fe? Y por eso estamos complementando con esto. Vamos a ver qué nos dice Hebreos, el 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, cuando hablas de salvación, siempre va la fe. Y la fe es la que te ayuda a perseverar hasta que sea plena esa salvación. Por eso él está diciendo, la fe capacita a los elegidos para creer en esa salvación de sus almas. Durante toda la vida te va a sostener la fe. No vas a dudar. Pueden haber días, ¿no?, que sí puedas dudar, pero una fe que viene de nuestro Salvador es la que nos ayuda a perseverar, ¿verdad? Tenemos también respecto a que dice que es una obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones, la cita de Efesios, versículo 17 y 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, esa fe es la que nos da la convicción, pero tenemos que alimentarla, ¿verdad? O rogar, así como dice Efesios. Si nos vamos al siguiente capítulo, en el versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Otra vez, la fe está ahí metida, ¿no? La fe salvadora. Vamos a leer también Romanos 10, los versículos 14 y 17, para ver cómo complementan de por qué creemos que esa fe es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sigo el 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si alguien llega a ser salvo, hermanos, es solamente porque ejerció fe. Pero si alguien ejerció fe, fue solamente porque alguien le planteó el evangelio, porque creyó en ese mensaje de salvación. Nadie puede ejercer fe en Cristo si no lo conoce. Nadie puede tener esa convicción si no es la obra del texto, del texto inspirado por Dios, que utiliza el Espíritu Santo para también producir esa fe. Entonces, por tanto, va en la mano, ¿no? Si quieres tener fe, pues tienes que ir a la Escritura. Tienes que usar el texto. Por eso muchos no estamos tan de acuerdo cuando alguien te dice, predica aunque no tengas que usar la palabra de Dios. Ya entendemos ese punto de que es muy bueno tu testimonio,
pero no sirve de nada que seas una persona moral y nunca les hablas del texto. Nunca van a escuchar acerca del nombre de Jesús. Tienen que oírlo. Es triste que hay misioneros que comentaba uno de que fue un lugar, a una tribu, bueno, fue un lugar, me parece ahí en el Medio Oriente, musulmanes, y dijeron, tú eres cristiano, sí, hace mucho tuvimos un creyente aquí, un cristiano, sí, y luego, ¿qué tal? ¿Qué les enseñó? Nada, pero era una persona tan amable, tan buena onda, muy, muy buena gente, muy buen ciudadano. Nunca les habló de Cristo. Cristo, no, nunca. Entonces es algo triste, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de abrazar esta confesión, hermanos, y no solamente tratar de predicar con el testimonio. El testimonio es la plataforma para que ellos respalden el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver, por último, Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 2. Porque también esta confesión dice que esa fe se debe mantener avivada y hay medios de gracia, hermanos. ¿Cuáles son los medios que Dios nos da para fortalecer esa fe? Que no se apague, sino que siempre esté viva hasta que perseveremos al final. Dice 1 de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, la palabra, hermanos, es un medio de gracia. Mientras vayamos a la Biblia, a la Escritura, esa fe se va a mantener avivada. También tenemos Hechos en el capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Por eso, si nosotros queremos estar seguros de que tenemos fe salvadora, es porque vamos a hacer uso de los medios de gracia. Aquel creyente que no lee la Biblia pudiera tener fe en algo y pensar que va al cielo, pero en realidad no es una fe salvadora. Tuvo una fe tal vez en un evangelio distorsionado. Aparte de la palabra, hermanos, la misma fe se incluye como medio de gracia y por eso nos dejan citas como Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo mantienes avivada tu fe? La fe que ejerciste para salvación, aquella vez que dijiste, me encomiendo en tus manos, quiero que me des un corazón nuevo, quiero que me perdones. Y ahí ocurrió la salvación, pero ¿cómo mantienes tu fe en ese evento único que Dios utiliza de la regeneración? También es con la fe. Por el resto de tu vida tienes que seguir ejerciendo esa fe. Entonces es una orden continua. El justo por la fe vivirá. Los días que nos permita Dios seguir aquí en la tierra, pues son los que debemos de seguir viviendo de esa manera. A mí me gusta Colosenses 2:6, que dice, de la manera como creíste en Cristo, así andad. Entonces es implícito, ¿no? Nosotros creímos en Cristo Jesús porque tuvimos fe en su obra en la cruz, pero dice, así anda por el resto de tu vida, ejerciendo fe. Un versículo más, Lucas 17. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Se fijan? Fue una petición. Ellos ya habían creído, por eso le habían seguido. Pedro también había hecho la declaración, tú eres el Cristo. Pero dice, aumentanos la fe. Esa fe tiene que seguir creciendo. Eso otra vez, como dijimos, un medio de gracia para seguir perseverando en la fe para salvación. Para asegurarnos de que tenemos la fe salvadora.
Por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Y esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Y se fijan, hermanos, todavía estamos ahondando más en la fe. La fe no es un tema así cualquiera. Si nos hubiéramos quedado con la confesión bautista, es algo bueno, ¿no? Pero queremos extender un poco más nuestra confesión, porque así vamos a evitar conflictos futuros donde, caray, oye, pero pues es que tú nunca hablaste de que la fe te ayuda a creer y aceptar también todo lo que viene en la Escritura. Porque uno puede decir, no, yo sí soy salvo, yo sí creo que Jesús, pero ¿sabes qué? Hay una partecita, hay un pasaje que ese sí no me late. Ese sí no, ahí sí voy a diferir con ustedes. Pero la fe es la que te ayuda a entender, porque hay muchos cristianos, por ejemplo, creo que el cristianismo de Estados Unidos, me imagino que aquí no somos tan diferentes. Más de la mitad, como un 60%, aprueban el aborto. Entonces, como que ya sería una incongruencia, ¿no? De decir, caray, pues sí crees que Cristo es el Salvador, pero no estás de acuerdo de que Él prohíbe el aborto. Entonces ya va a haber una división en la iglesia. Pero por eso necesitamos ahondar. Y fíjense, 1 de Tesalonicenses 2:13, ese es un pasaje que nos va a ayudar mucho a afirmar este principio. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la que también hace su obra en ustedes los que creen. Fijan, eso es una característica del creyente. No solamente aceptas la obra de Cristo en la cruz, sino también todo lo demás que Dios está afirmando, lo tomas como Él mismo, proveniente de Él mismo, porque es inspirada de su Espíritu Santo y no como ideas de hombres. Bien, Isaías. Por eso ayer platicaba con Adrián de que a veces solemos tener debates, ¿no? Y quieres convencer a alguien de que acepte y abrace alguna verdad que está en la Escritura. Entonces debemos de estar bien conscientes, hermanos, que primero tiene que abrazar a Dios por fe. Y una vez haciendo eso, se va a someter más fácil a todo lo que declara su palabra. Vamos a ir también a Isaías capítulo 6. No, Isaías 66:2. Dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Entonces el creyente, hermano, sí nos impacta lo que Dios dice. Si dice, esto es pecado, pues tienes que temblar ante Él. Tienes que reconocer tu condición. Entonces, por eso tenemos ahí en esa parte de la confesión, el creyente tiembla ante las amenazas de Dios. Y es un temor referente, no es tanto así como de terror. Sí es un terror a veces que nos ayuda a mantenernos santos. También es algo saludable. Bien, ya para terminar esta diapositiva, vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Creemos eso, hermanos, de que
Los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir, descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de la gracia. Por eso se nos pone esa cita de Juan 1:12. Es como que lo que también tenemos en otro pasaje. Hasta que aceptas por Cristo y te toma por hijo, ahora ya estás facultado para decirle Abba Padre. Ya te puedes dirigir a Él como alguien justificado, santificado y que tienes vida eterna. En la Confesión de Westminster, pero en el capítulo 10, viene algo acerca de la salvación de los niños. Y se fija, nuestra Convención Bautista no tiene nada, no tiene ningún apartado. ¿Qué pasa si alguien te pregunta, oye, ¿y qué pasó con los niños? ¿Ellos sí pueden ejercer fe en Cristo Jesús? Ahí sí aplica la gracia salvadora, que ¿cómo respondemos eso? Entonces, vamos a abrazar, yo diría parcialmente, la Confesión de Westminster. Si tiene algo muy bueno, déjenme les leo el párrafo. Dice, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Entonces, aquí vamos a diferir con distintos grupos evangélicos. Tal vez por eso la Convención Bautista no se quiso meter tanto en ese rollo, porque también tenemos lo que es autonomía y decir, a lo mejor aquí van a haber variantes en nuestra misma convención. Es probable que por eso no ahondaron tanto en su confesión de fe, pero yo quiero que nosotros sí lo tengamos. A veces, hermanos, aunque no aceptes y abraces por completo todas las convicciones que vamos a establecer para la Iglesia Peniel, debemos de estar conscientes de que aunque no las abraces con plena convicción y seguridad, no hagas trabajo para contradecirlas. Simplemente pues quédate en silencio y decir, no, pues yo batallo en aceptar eso, pero no vayas a andar de contreras y debatiendo y sacando ahí en reuniones particulares con alguien, no. Aquí sí está mal porque mira este otro pasaje. Eso va a romper con la unidad. Pero bien, hay muchas citas, hermanos. Yo estoy completamente de acuerdo con ese párrafo, pero no se me hace que sostienen también esos argumentos, a excepción de la de Lucas capítulo 18. Por eso es así, estoy completamente convencido de que nos va a ayudar. Dice Lucas en el capítulo 18, los versículos 15 y 16, traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y todas las demás citas de Hechos, Juan, Primera de Juan, ellos te hablan del el que cree en Cristo Jesús, que eres hijo. Son pasajes que son verdades bíblicas, pero no entran en el contexto de que un niño sin suficiente madurez de razonamiento pueda creer esas convicciones. Entonces, hay otro pasaje, el que sí quiero que consideremos, por eso no está tachado, si se fijan. En Juan 3:8, aquí yo sí estoy completamente de acuerdo con esta confesión que dice, Dios obra cuando, dónde y como quiere. Dios es soberano, hermanos. Por eso tenemos este versículo. El viento sopla por donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es algo como que Jesús quiso transmitirle a Nicodemo. No es algo tan fácil de entender. ¿Cómo sopla el Espíritu? Nadie lo ve. Nadie ve el viento soplando, pero sabemos que existe por los efectos. Así es el Espíritu Santo. Él va a obrar de unas maneras a veces incomprensibles. Entonces sí estamos de acuerdo con eso.
Por eso ahí vienen unas letras, dice, para ampliar y comprender mejor nuestra postura respecto a la salvación de los niños, escuchar el sermón. Porque solamente esos versículos de Lucas, esos 2 versículos de Lucas te van a ayudar a entender que uno, bueno, de las cosas que yo me acuerdo ahorita, Jesús o Dios solamente bendice a los que permanecen como sus hijos. Nunca ves en toda la Biblia que Jesús bendice a alguien pagano, a un incrédulo. Nunca bendice Dios a esas personas. Entonces dice, traían a los niños para que los bendijera y dice, no se los impidan, yo los quiero bendecir. Entonces, como que es una pauta para decir, sí, se me hace que sí, los niños pertenecen al reino de Dios. Vienen otras cosas que nosotros ahondábamos en ese sermón, de que se utilizan 2 palabras griegas para referirse a niños. No pueden ser infantes, niños de pecho, de brazos, incluso desde que están del vientre de la madre. Y hay otra palabra que se usa en ese pasaje para niños que ya tienen una conciencia desarrollada. A lo mejor ya son niños que pueden andar de pie. Pero bueno, es un sermón. Si quieren alguien ahondar, vayan a la página de Peniel, al área de sermones, y lo repasamos porque pues ya lo hemos oído. Digo porque aquí está David. Me acuerdo mucho que cuando presentamos a su niña, eso es lo que prediqué. Providencialmente llegan aterrizando, aviéntate la oración. Entonces pues es un sermón, hermanos, donde ahí vamos a manifestar muy bien nuestra postura en cuanto a la salvación de los niños.